El problema de Spinoza de Irving de Yalón. 18. Múnich, 1919. A la mañana siguiente, mientras Alfred esperaba el libro de Spinoza en la cola de la biblioteca, afloró en su mente un sueño de la noche anterior. Camino y hablo con Friedrich en el bosque. De pronto, él desaparece y estoy solo, y pasa gente que parece no verme. Me siento invisible, no me ven. Luego el bosque se oscurece, tengo miedo. Eso era todo lo que podía recordar. Había más, lo sabía, pero no podía recuperarlo. Era extraño, pensó, lo fugaces que podían ser los sueños. De hecho, ni siquiera había recordado que había tenido un sueño hasta que aquel retazo había aflorado de pronto en su mente. El recuerdo debía haber sido provocado por la vinculación entre Spinoza y Friedrich. Estaba allí haciendo cola para conseguir el tratado teológico político, el libro que Friedrich había sugerido que leyese antes de intentar leer la ética. Qué extraño que Friedrich apareciera tan a menudo en su pensamiento. Al fin y al cabo, solo se habían visto 2 veces. No, eso no era verdad del todo. Friedrich lo conocía de niño. Tal vez fuese por el carácter singular, extrañamente personal de su conversación. Cuando llegó a la oficina, aún no había hecho aparición Eckhart. Esto no era nada excepcional, porque Eckhart bebía todas las noches y sus horas de trabajo matutinas eran irregulares. Alfred se puso a hojear el prefacio del libro de Spinoza, que describía lo que éste proponía demostrar. No tuvo ningún problema para leer aquel libro. La prosa era de una claridad cristalina. Friedrich tenía razón. Había sido un error empezar por la ética. La primera página llamó la atención de Alfred. Es el miedo el que engendra la superstición, leyó. La gente débil y codiciosa utiliza en la adversidad oraciones y lágrimas mujeriles para implorar la ayuda de Dios. ¿Cómo podía haber escrito aquello un judío del siglo XVII? Aquellas eran palabras de un alemán del siglo XX. La página siguiente describía cómo la pompa y el ceremonial incorporados a la religión bloquean la mente de los hombres con el dogmatismo, excluyen la razón firme no dejando espacio siquiera para un mínimo de duda. Asombroso. Y la cosa no paraba ahí. Spinoza continuaba hablando de la religión como una urdimbre de misterios ridículos que atrae a hombres que desprecian categóricamente la razón. Alfred se quedó boquiabierto. Era asombroso. Los hebreos, los hebreos como pueblo elegido de Dios, una necedad, decía Spinoza. La lectura honesta e informada de la ley mosaica, insistía Spinoza, revelaba que Dios favoreció a los judíos solo eligiendo para ellos una delgada franja de territorio donde pudiesen vivir en paz, y que las escrituras eran la palabra de Dios, la prosa potente de Spinoza, y que las escrituras eran la palabra de Dios. La prosa potente de Spinoza desechaba rotundamente esa idea, afirmando que la Biblia solo contenía verdades espirituales, es decir, la práctica de la justicia y la caridad, no verdades mundanas. Todos aquellos que encuentran verdades y leyes mundanas en la Biblia o están equivocados o sirven a intereses egoístas, insistía Spinoza. El prefacio concluía con una advertencia: pido que la multitud no lea mi libro. Y continuaba explicando que el pueblo inculto y supersticioso que sostiene que la razón es sólo sirvienta de la teología no sacará ningún fruto de esta obra. En realidad, su fe puede quedar inquietamente perturbada.
Impresionado por estas palabras, Alfred no pudo evitar maravillarse de la audacia de Spinoza. La breve introducción biográfica afirmaba que aunque el libro había sido publicado anónimamente, en 1670, cuando Spinoza tenía 38 años, la identidad del autor era ampliamente conocida. Para decir eso en 1670 hacía falta valor. Solo 2 generaciones antes, Giordano Bruno había sido quemado en la hoguera por herejía, y solo una generación antes había tenido lugar en el Vaticano el juicio de Galileo. La introducción indicaba que el libro había sido prohibido rápidamente por el Estado, por la Iglesia Católica, por los judíos y poco después por los calvinistas. Todo eso decía mucho a su favor. No se podía negar la inteligencia extraordinaria del autor. Ahora, por fin, comprendía por qué el gran Goethe y todos los otros alemanes a los que él estimaba tanto, Schelling, Schiller, Hegel, Lessing, Nietzsche, reverenciaban a aquel hombre. ¿Cómo podía no admirar una inteligencia como aquella? Pero claro está, ellos habían vivido en otro siglo y no sabían nada de la nueva ciencia de la raza, nada sobre los peligros de la sangre envenenada. Ellos simplemente admiraban aquella mutación, aquella flor extraordinaria que brotaba del cielo. Alfred miró la página del título, Benedictus Spinoza. Benedictus, lo más alejado posible de un nombre semita. El bosquejo biográfico indicaba que había sido excomulgado por los judíos cuando contaba con 24 años de edad y que no había vuelto a tener contacto con ningún judío, así que no era judío, de verdad, era una mutación. Los judíos reconocían que no era un judío y también él debía haberse dado cuenta de ello al adoptar aquel nombre. Dietrich apareció a las 11 y se pasó el día enseñando a Alfred a ser un corrector más eficaz. Pronto se le adjudicó la responsabilidad de corregir la mayoría de los trabajos que se enviaban al periódico. En cuestión de semanas, el lápiz rojo de Alfred se movía con la rapidez del rayo mientras elevaba habilidosamente el estilo y la intensidad de la prosa de otros. Alfred se sentía dichoso. No solo contaba con un soberbio maestro, sino que era el único hijo de Dietrich. Pero eso no tardaría en cambiar. Había un compañero de lecho de Alfred en camino, un compañero de lecho que ocuparía toda la habitación. El cambio se puso en marcha varias semanas después. En septiembre de 1919, cuando Anton Drexler, el hombre que había dado la bienvenida a Alfred a la Sociedad Thule, apareció en la oficina muy excitado. Cuando Dietrich estaba a punto de cerrar la puerta para una charla privada con Drexler, Dietrich le hizo señas a Alfred de que entrase. Alfred, déjeme que lo oriente, dijo Drexler. Estoy seguro que sabe que, poco después de que asistiese a su primera reunión en la Sociedad de Thule, varios de nosotros pusimos en marcha un nuevo partido político, el Partido de los Trabajadores Alemanes. Recuerdo que asistió usted a una de las primeras reuniones, una pequeña, pero ahora estamos en condiciones de expandirnos. Dietrich y yo queremos invitarle a asistir a nuestra próxima reunión y a escribir un artículo sobre el partido. Hay toda una legión de partidos y necesitamos conseguir una notoriedad mayor. Alfred, después de mirar a Eckart, cuyo firme asentimiento sugería que la invitación era más que una invitación, contestó: asistiré sin falta a la próxima reunión.
Drexler pareció satisfecho, cerró la puerta e indicó a Alfred que tomase asiento. Bueno, Dietrich, creo que hemos encontrado al hombre que estábamos esperando. Déjeme decirle lo que ha pasado. Recordará, supongo, que cuando decidimos que el partido pasase a ser un grupo de debate de los miembros de la sociedad Thule para convertirse en un partido político activo con actos públicos, tuvimos que pedir un permiso al ejército y que se nos notificó que asistieran a nuestros actos periódicamente observadores militares. Recuerdo esa norma y la apruebo plenamente. Es necesario mantener a raya a los comunistas. Bueno, continuó Drexler, pues en una reunión de la semana pasada con unos 25 o 30 asistentes, ese hombre, pobremente vestido y de aspecto tosco, llegó tarde y se sentó en la última fila. Carl, nuestro guardaespaldas y apacabroncas, me cuchicheó que se trataba de un observador del ejército de paisano y que se había visto en otros mítines políticos y en teatros y clubes buscando agitadores peligrosos. Pues bien, este observador se llama Hitler. Es un cabo del ejército, pero lo van a licenciar dentro de unos meses. Guardó un absoluto silencio mientras escuchaba al orador principal pronunciar un insulso discurso sobre la abolición del capitalismo. Pero luego, en el debate que siguió, las cosas se animaron. Alguien del público hizo una larga declaración apoyando ese plan estúpido que anda flotando por Baviera de romper con Alemania y unirse a Austria en un estado alemán meridional. Pues bien, instantáneamente este Hitler se puso furioso, se levantó, se dirigió a la parte delantera de la sala y lanzó un fogoso ataque contra esa idea o contra cualquier propuesta que debilitara deliberadamente a Alemania. Continuó durante unos minutos más fustigando a los enemigos de Alemania, a los aliados de los criminales de Versalles que están intentando asesinar a nuestro país, fragmentarnos, privarnos de nuestro glorioso destino, etc. Fue un arrebato feroz, parecía un loco a punto de perder el control. El público se sentía inquieto y agitado, y yo estaba a punto de pedirle a Carl que le hiciese retirarse. Vacilaba solo porque, bueno, él es del ejército, pero en ese momento, como si se diese cuenta de lo que yo estaba pensando, se controló. Recuperó la serenidad y pronunció un impresionante discurso improvisado de largo alcance de 15 minutos. Nada original en el contenido de sus ideas, antijudías, promilitares, anticomunistas, son similares a las nuestras, pero el discurso fue asombroso. A los pocos minutos todo el mundo, y quiero decir todo el mundo, se había quedado transfigurado con la atención fija en los brillantes ojos azules y en cada una de sus palabras. Ese hombre tiene un don. Me di cuenta instantáneamente, y después del meeting corrí tras él y le di mi folleto, mi despertar político. Le di también mi tarjeta y le invité a ponerse en contacto conmigo para que pudiera explicarle más cosas sobre el partido. ¿Y? Preguntó Eckhart. Bueno, me visitó anoche. Hablamos por extenso de los propósitos y objetivos del partido, y él es ya el miembro 555 y se dirigirá al partido en la próxima reunión. ¿555? Exclamó Alfred, asombrado. ¿Ha crecido ya tanto? Entre nosotros y solo entre nosotros, Alfred, él es el número 55, cuchicheó Drexler, pero queremos que en el artículo añadas un dígito y lo conviertas en 555. Nos tomarán más en serio si creen que somos más. Pocas noches después, Eckhart y Alfred fueron a oír hablar al cabo Hitler. Iban a ir a cenar después a la casa de Eckhart.
Hitler se dirigió con paso seguro al estrado y sin ninguna introducción se lanzó rápidamente a hacer una advertencia a las 40 personas allí reunidas sobre el peligro que significaban los judíos para Alemania. He venido solo a advertirles sobre los judíos y a instaros a que un nuevo tipo de antisemitismo. Pido un antisemitismo basado en los hechos, no en las emociones. El antisemitismo emocional solo conduce a progromos ineficaces y esa no es la solución. Necesitamos más, mucho más que eso. Necesitamos un antisemitismo racional. La racionalidad solo puede llevarnos a una conclusión absolutamente inquebrantable: la eliminación total de los judíos de Alemania. Luego hizo otra reverencia. La revolución que barrió del poder a la cabeza coronada de Alemania no debe abrir la puerta al judeobolchevismo. Alfred se sobresaltó por el término judeobolchevismo de Hitler. Él había estado utilizando ese mismo término desde hacía algún tiempo, y aquel cabo estaba pensando del mismo modo, utilizando las mismas palabras. Eso era, al mismo tiempo, malo y bueno. Malo porque Alfred se sentía propietario del término, pero bueno porque comprendía que tenía en aquel hombre un vigoroso aliado. Dejadme que os diga más sobre el peligro judío, continuó Hitler. Dejadme que os diga más sobre el antisemitismo racional. No es por la religión de los judíos. Su religión no es peor que la de otros. Es parte de la misma gran estafa religiosa. Y no es por su historia ni por su abominable cultura parasitaria, aunque sus pecados contra Alemania a lo largo de los siglos sean legión. No, esas cosas no son la razón. El verdadero problema es su raza, su sangre contaminada que está debilitando y amenazando a Alemania cada día, cada hora, cada minuto. La sangre contaminada jamás puede purificarse. Dejadme que os hable de los judíos que eligieron el bautismo, de los judíos conversos cristianos. Esos son peores, son los que plantean el mayor peligro. Infectarán insidiosamente nuestro gran país y lo destruirán, lo mismo que han destruido todas las grandes civilizaciones. Alfred echó la cabeza hacia atrás al oír eso. Tiene razón, pensó. Aquel Hitler le recordaba lo que él sabía. La sangre no se puede cambiar. Una vez judío, siempre judío. Alfred necesitaba reconsiderar todo su enfoque sobre el problema de Spinoza. Y ahora, hoy, siguió a Hitler y empezó a golpearse el pecho con cada consideración que hacía. Debéis comprender que no podéis cerrar los ojos ante este problema. Los pequeños pasos no pueden resolver este problema. El problema de nuestra nación puede llegar a recuperar alguna vez la salud. Hay que erradicar el germen judío. No os equivoquéis pensando que podéis combatir una enfermedad sin matar al portador, sin destruir al bacilo. No penséis que podéis combatir la tuberculosis racial sin procurar librar a la nación del portador de esa tuberculosis racial. Hitler enunciaba cada consideración con una voz que iba haciéndose más y más aguda, cada frase en un tono más alto, hasta que parecía seguro de que su voz se quebraría, se haría añicos, pero nunca llegaba a suceder, y terminó gritando: esta contaminación judía no cesará, este envenenamiento de la nación no terminará hasta que el propio portador, el judío, haya sido barrido de nuestra nación. Todo el público se levantó inmediatamente aplaudiendo con frenesí. La cena aquella noche en casa de Eckart fue íntima, con solo presentes Alfred, Drexler, Eckart y Hitler. Pero aquel era un Hitler diferente.
No era el Hitler furioso que se daba golpes en el pecho, sino un Hitler educado, simpático. Rosa, la esposa de Eckart, una mujer refinada, los acompañó al salón, pero al cabo de unos minutos se retiró discretamente, dejando que los 4 hombres conversaran en privado. Eckart, con el gesto teatral, sacó uno de los mejores vinos de su bodega, pero su entusiasmo se desvaneció al descubrir que Hitler era absolutamente abstemio y Alfred hombre de un solo vaso, y aún se decepcionó más cuando se enteró de que Hitler era vegetariano y no participaría del humeante pato asado que el ama de llaves llevó orgullosamente al comedor. Después de que el ama de llaves preparara rápidamente unos huevos revueltos y patatas para Hitler, comieron los 4 y hablaron a lo largo de 3 horas. Bueno, Herr Hitler, hablemos de su tarea actual y de su futuro en el ejército, dijo Eckart. No hay mucho futuro para el ejército desde el Tratado de Versalles, maldito sea para siempre, que ha puesto un límite de 100.000 soldados y absolutamente ningún límite a nuestros enemigos. Esa reducción significa que me licenciarán en unos 6 meses. De momento tengo pocas tareas encomendadas, aparte de la de observador de los mítines de los partidos políticos más peligrosos de entre los 50 que hay actualmente en Múnich, y que para qué se consideró el peligroso partido del trabajo de trabajadores alemanes, preguntó Eckart. Por la palabra trabajadores. Eso despierta sospechas de cierta influencia comunista, pero le aseguro, Herr Eckart, que después de mi informe el ejército no les ofrecerá más apoyo. Es una situación peligrosa para todos nosotros. Los bolcheviques fueron los responsables de la rendición rusa en la guerra y ahora se dedican a infiltrarse en Alemania para convertirnos en un estado bolchevique. Usted y yo hablamos ayer, dijo Dexter, sobre la reciente oleada de asesinatos de dirigentes izquierdistas. ¿Le importaría repetir para Herr Eckart y Herr Rosenberg cómo piensa usted que debería reaccionar el ejército y la policía? Yo creo que hay demasiados pocos asesinatos, y si de mi parte dependiese, suministraría más balas a los asesinos. La respuesta provocó amplias sonrisas en Dexter y en Eckart. Y este preguntó, ¿qué opina usted de nuestro partido hasta el momento? Me gusta lo que veo. Estoy completamente de acuerdo con el programa y después de pensar detenidamente sobre el asunto, no tengo absolutamente ningún reparo en unir mi suerte con la del partido. ¿Y nuestro pequeño tamaño?, preguntó Dexter. Aquí Alfred, nuestro periodista, se quedó un poco sorprendido al enterarse de que nuestros primeros 500 soldados eran variedad mítica. Bueno, como periodista, Hitler se dirigió a Alfred. Espero que esté usted de acuerdo en que la verdad es lo que el público cree. Hablando con franqueza, Herr Dexter, nuestro pequeño tamaño es para mí una ventaja, no una desventaja. Cobro mi paga del ejército. Mi superior directo me hace pocos encargos y durante los próximos 6 meses tengo el propósito de trabajar sin descanso para el partido y la esperanza de poner pronto mi huella en él. ¿Puedo tomarme la libertad, Herr Hitler, de pedirle más información sobre su servicio militar?, preguntó Eckart. Lo que me interesa especialmente es su rango. ¿Tiene usted un potencial de mando tan evidente? Debería tener una graduación alta, y sin embargo es usted un cabo. Esa cuestión debe planteársela a mis superiores. Sospecho que ellos le dirán que yo era potencialmente un gran dirigente, pero que al mismo tiempo me resistí con firmeza a ser solo alguien que cumple órdenes. Lo más importante, sin embargo, son los hechos.
Miró de nuevo a Alfred para asegurarse de que estaba tomando notas. Fui condecorado con 2 cruces de hierro al valor. Compruebe eso en el ejército, Herr Rosenberg. Un buen periodista tiene que cotejar los hechos, aunque haya veces en que pueda decidir no utilizarlos. Y fue herido 2 veces en combate en el frente. La primera fueron heridas de metralla en la pierna, pero en vez de disfrutar de una larga convalecencia, insistí en reincorporarme inmediatamente a mi regimiento. La segunda fue un regalo de nuestros amigos británicos, gas mostaza. Varios quedamos ciegos temporalmente y sobrevivimos solo porque uno estaba medio ciego. Nos condujo a todos cogidos de la mano, formando una cadena desde el frente hasta donde estaban los servicios médicos. Me trataron en el hospital de Paswalk y me dieron de alta hace un año con una lesión en las cuerdas vocales. Alfred, que no dejaba de tomar nota, alzó la vista y le dijo: sus cuerdas vocales parecían fuertes y saludables esta noche. Sí, eso me pareció. Es extraño, pero los que me conocen antes de la herida dicen que el gas parece haberme hecho más fuerte la voz. Puede estar seguro de que no dejaré de utilizarla contra los criminales franceses y británicos. Es usted un orador excelente, Herr Hitler, dijo Eckart, y creo que será usted de un valor incalculable para nuestro partido. Dígame, ¿ha tenido usted formación profesional en la oratoria? Solo brevemente, en el ejército, debido a unos cuantos discursos improvisados que dirigí a otros soldados. Me dieron un curso de formación de un par de horas y me asignaron la misión de aleccionar a los prisioneros de guerra alemanes que regresaban sobre los grandes peligros que amenazan a Alemania: el comunismo, los judíos y el pacifismo. Mi historial en el ejército contiene un informe de mi comandante en jefe que me califica como un orador nato. Yo creo que tengo un don, y si me propongo utilizarlo al servicio de nuestro partido. Eckart siguió haciendo preguntas sobre los estudios y las lecturas de Hitler. Alfred se quedó sorprendido al enterarse de que había sido pintor y se sintió solidario con su indignación por el hecho de que los judíos controlasen la Academia de Arte de Viena y le hubiesen negado el acceso a la escuela de pintura. Quedaron en salir a dibujar juntos algún día. Al final de la velada, cuando los invitados se disponían a irse, Eckart pidió a Alfred que se quedase un poco más para hablar de unas cuestiones de trabajo. Una vez solos, Eckart sirvió coñac para los dos, ignorando la negativa de Alfred, y dijo: bueno, Alfred, él ha llegado. Creo que esta noche hemos visto el futuro de Alemania. Es tosco y está sin pulir. Tiene muchas insuficiencias, lo sé, pero tiene poder, mucho poder, y todos los sentimientos justos. ¿No está usted de acuerdo? Alfred vacilaba. Veo lo que usted ve, pero cuando pienso en las elecciones, imagino grandes sectores de Alemania que podrían no estar de acuerdo. ¿Van a poder aceptar a un hombre que carece de completo de formación universitaria? Un hombre, un voto. La inmensa mayoría de ellos se han educado en las calles como Hitler. Alfred se aventuró aún más. Y sin embargo, yo creo que la grandeza de Alemania emana de nuestras grandes almas: Goethe, Kant, Hegel, Schiller, Leibniz. ¿No está de acuerdo? Por eso precisamente le pedí que se quedase. Él necesita, ¿cómo le diré?, pulirse, completarse. Es un lector, pero un lector sumamente selectivo, y necesitamos llenar los vacíos. Ese será, Rosenberg, nuestro trabajo, suyo y mío, pero tenemos que ser hábiles y sutiles. Percibo en él mucho orgullo, y la tarea hercúlea que tenemos ante nosotros es educarlo sin que se dé cuenta. Alfred volvió a casa caminando.
Cansinamente, el futuro se había aclarado más, se estaba representando un nuevo drama, y aunque él estaba ya seguro de que figuraría en el reparto, el papel que se le asignaba no era el que había soñado.